caminando de lo terrenal a lo espiritual. Hace rato también lo decíamos, ¿verdad? Pero bueno, el cristiano sufre para entrar en la dinámica espiritual, para entender las cosas espirituales. Ahorita Martín nos daba su testimonio y algunos dicen, oh sí, pero nos quedamos a medias. Tienes que experimentarlo, tienes que entrar en esa dinámica para poder comprender al 100, ¿verdad? Pero por lo menos comprendes el 50, que te lleva a desearlo y a decir, me gustaría saber cómo es eso, porque es espiritual. Entonces nos movemos en la dinámica terrenal, ¿verdad? Por eso sufrimos entender lo espiritual, ¿sí? Nos cuesta entender lo espiritual porque somos terrenales. O sea, estamos acostumbrados a lo terrenal. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo tú puedes comprender, cómo puedes decir mañana no hay problema, hombre, tú estate tranquilo, mañana llega la bendición que estamos esperando? No lo dices porque no lo ves, no lo palpas, ni te hablaron por teléfono diciendo mañana a tal hora ya estás listo. ¿Están conmigo? Entonces, como no lo ves, sufres para entrar en esa dinámica, y al sufrir para entrar en esa dinámica es donde tenemos el conflicto. Por eso vamos a explicar ahora algo, ¿sí? O sea, podemos repetir constantemente la palabra que nos infunde fe y confianza, ¿sí? Pero como no lo vemos, solamente se nos queda en una emoción, en un decir es posible, no, es que está muy superficial en nuestras vidas las cosas espirituales, pero eso es normal, entre comillas, porque no lo estamos experimentando. Cuando tú experimentas más lo espiritual, lo comienzas a entenderlo y es progresivo. Pero por lo general, pues nos manejamos en lo terrenal. Tienes un empleo, tienes una escuela, tienes un coche, una familia, y nuestra vida pues es terrenal. Y a esa vida no se te complica mucho entenderla, ni continuarla, ni saberla. Pero vamos a ver hoy el tema de que el Señor lo que quiere es que pasemos de lo terrenal a lo espiritual, pero ¿qué niveles? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué proceso? Entonces, amados, repite conmigo, yo soy terrenal, pero tengo que comenzar a entender lo espiritual. Pero vamos a ver qué pasó con un ejemplo muy fácil. Juan capítulo, ¿qué les dije? Juan 13, vámonos a Juan 13 en el versículo 33, ¿sale? 13:33, fíjense, vamos a ver qué pasó aquí. 13:33. Está hablando Jesús a sus discípulos, aún no es crucificado, pero él dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Están ahí conmigo? Lo repito, hijitos, les dice a sus discípulos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús les dice, voy a estar un poco más con ustedes. Está hablando de su persona, de su cuerpo, del verbo encarnado, del Dios que se hizo carne, de Jesucristo. ¿Sí? Sí, es como un ejemplo en el buen sentido, como si Mario fuera Jesús y está entre nosotros y lo conocemos, comemos con él, convivimos, y Mario dice, yo me voy a ir dentro de poco, pero como él está con nosotros, dice, no hay problema. Ese es lo que está haciendo Jesús. Dice, yo voy a estar con ustedes un poco más, pero me voy a ir, ¿sí? Y a donde yo voy, ustedes no pueden ir en ese momento. Amados, entonces, ¿qué pasa? Punto 1, la experiencia terrenal de los discípulos con Jesús. Estamos viendo ir de lo terrenal a lo espiritual. ¿Cuál fue la experiencia terrenal? Esa no es difícil entenderla, ¿sí? Aquí dice él, aquí estoy con ustedes, me voy a ir dentro de poco, pero aquí andamos. ¿Estás conmigo? Aquí está, aquí hemos convivido. Desde el llamado de Jesús de los 12, cuando llamó a los 12, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan a quién llamó primero? ¿Alguien se acuerda? Estaba Andrés, ¿verdad? Natanael su hermano, estaba Pedro, y empezó a llamar a los 12.
junto a los 12, desde que llamó a los 12 hasta Getsemaní, 3 años y medio después, Él convivió con ellos. No se iban a su casa a dormir y después regresaban al culto. No, ellos caminaban juntos y era una multitud grande que caminaban juntos, porque ellos eran galileos. Y parte del ministerio de Jesús se desarrolló en Judea y parte en Capernaum. ¿Sale? ¿Están conmigo? Es como si tú fueras de Guanajuato y de repente trabajaste un tiempo en San Luis Potosí, otro tiempo en Michoacán, ¿sí? Pero sin embargo tú eras de un lugar. Entonces ellos andaban trabajando juntos. Esto quiere decir, caminaban juntos, dormían juntos, comían juntos, oraban juntos, aprendían juntos. Fue realmente un tiempo increíble. ¿Qué les podía faltar si tenían a Jesús entre ellos? ¿Qué les podía faltar? En persona. Podían sentir el poder, el resplandor, las palabras cuando Él hablaba tan impactantes. ¿Sí me explico? Y cuando se acercaba y dice que les enseñaba en lo corto, ellos podían sentir, está aquí Jesús, no pasa nada, no se preocupen. ¿Están conmigo? Sin embargo, no es así hoy. Pero bueno, vamos para allá. Entonces, de menos a más, ¿sí? Cuando fueron llamados, de menos a más, ¿sí? Hasta Getsemaní, de menos a más, ellos fueron intimando con la persona de Jesús. Fueron cada vez teniendo más confianza, ¿ya? ¿Por qué? Porque comían juntos. ¿O no? ¿Creen que se reían juntos? Debieron haber reído de algo, ¿sí? Tiempo de alegría. Yo creo que platicaban, ¿ya? Digo 3 años y medio, compartiendo, conviviendo. Platicaban muchas cosas, le preguntaban muchas cosas, pero comían juntos, reían, no sé, trabajaban juntos. Entonces, yo creo que compartir el tiempo llegó a tal grado, escúchenme bien, llegó a tal grado su intimidad de comunión con Jesús, que Jesús terminó diciéndole: ¿saben qué? Ustedes son mis amigos. ¿Sí me están? ¿Sí están? Ustedes son mis amigos. No son siervos ya, no son amigos. Los llamé, digo, había muchos cabezas duras, como vemos aquí varios cabezas duras, ¿verdad? Algunos pretendiendo ciertas cosas que decía Jesús: no, hombre, de eso no se trata el reino. Pero entonces, 3 años y medio con Jesús, acostumbrados, y Jesús termina diciéndole: ustedes son mis amigos. No sé qué sintieron ellos cuando Jesús les dijo: tú eres mi amigo, tú y yo somos amigos. Amigos, amados, 3 años y medio. Entonces, no se preocupaban por nada. Escúchenme bien, no se preocupaban por nada. Jesús estaba allí en persona. Jesús era el ancla de su fe, de su confianza. Ellos no le tenían miedo a los romanos, ni a los demonios. Ellos no tenían miedo a nada, ni al porvenir. ¿Por qué? Porque lo tenían en persona. Escúchenme bien para dónde vamos a llegar. ¿Ustedes creen que se preocupaba de lo que había de venir? ¿Del porvenir? Ni por aquí les pasaba: oye, ¿y si se pone difícil la cosa? Jamás. Estaba Jesús allí. Entonces, en este punto rápidamente les explico eso. La experiencia terrenal de los discípulos con Jesús. Era una experiencia terrenal. ¿Por qué? Pues sí, pastor, hijo. ¿Por qué? Porque simplemente estaban compartiendo, estaban conviviendo. Estaba ahí. Era Dios, el de los milagros. Era el mismo Dios, el Hijo de Dios en persona. ¿Están conmigo? Muy bien, hermanos. Vamos al punto 2, por favor. Punto 2. Dice: la experiencia terrenal espiritual. Ahora vamos a ver cómo hay una transición. Ya vimos lo terrenal. Lo terrenal es que que tenían a Jesús con ellos, que estaban siempre juntos. Ya vimos que lo terrenal, pues ahí estaba, hombre, y no pasa nada hasta el día en que les fue quitado. Ahí fue donde empezó el problema, cuando les fue quitado. Aleluya. Ya no está el maestro.
Vamos a, por favor, a leer. Ahí nada más váyanse un poquito adelante, ¿sí? Al capítulo ¿qué? Muy bien, Juan 21, 3. Entonces, punto 2, la experiencia terrenal espiritual. Ahí le había puesto un guión, terrenal espiritual de los discípulos. Quiere decir que hubo ahí, le puse 21, ¿verdad? Sí, 3. Entonces, ahora fíjense bien, Jesús es crucificado, se acabó la amistad terrenal, les fue quitado, ya no está el Mesías, fueron trastornados ellos, los discípulos son trastornados y empieza, y entonces sucedió lo que jamás pensaron que sucediera, porque era el Mesías, era el rey de los judíos, era el libertador. Ellos tenían una idea de su persona, pero en el 21:3 dice así: Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Qué les dijo? ¿Y por qué se fue a pescar? ¿Por qué? Porque era pescador, es pescador, porque era pescador, ¿verdad? Su oficio, es como si yo me dedico a las pizzas, voy a hacer pizzas. ¿Por qué? Pues porque me dedico a las pizzas. ¿Están conmigo? Pero pareciera como que todo se acabó. ¿A poco eso Jesús les enseñó? Cuando yo me muera, cada quien regrese a sus oficios. ¿Tú qué eras? No, pues yo me dedicaba a la agricultura adelante, yo pescaba. ¿Tú qué eras? Y cada quien. Pero parece como que todo se acabó. Entonces lo terrenal, esa experiencia, esa vivencia, eso increíble, la fama, esas anécdotas, historias, quedaron en casi nada. Fíjense bien. Pero ahora vamos a ver cómo Él les dice, me voy a pescar. Ellos le dijeron, ¿quiénes? Los otros 10. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron, ¿qué? Nada. ¿Por qué no se pusieron mejor a orar o a hacer milagros o a enseñar a la gente? Ya tenían la escuela. Ellos regresaron, todo se había acabado, todo terminó. Todo terminó. Fue increíble. Y tal vez entre ellos platicaban muchas anécdotas, todavía un poco asustados porque su líder era, porque los romanos y los fariseos estaban en contra de su líder. Pero vamos a pescar. No pescaron nada. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, o sea, toda la noche estuvieron allá, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran ¿qué? Cantidad de peces. O sea, no agarramos nada y de repente alguien de aquel lado, porque dice aquí perfectamente que se presentó un Jesús, pero estaba allá en la playa y él les grita y dice ahí que ellos no sabían que era Jesús. ¿Sí están conmigo? No sabían que era Jesús, simplemente obedecieron a quien les gritaba. Ahí dice, no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dice, echen la red a la derecha. Y entonces se llenó de tantos peces que yo creo que Dios le dio la indicación a los peces, entren a la red por favor, porque ocupa una red llena. Y entonces ellos dice que venían con muchos peces, 7. Vean esto. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, o sea, qué impresión, era Jesús. Sí, el que dejamos de ver, al que lo vimos morir. Y dice, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó, ¿a dónde? Al mar. ¿Quién hace eso? O sea, te vistes y te avientas al agua. Eso fue lo que hizo él. Se vistió y se aventó al agua. ¿Y a qué va? Amaba a Jesús. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban de tierra, sino como a 200 codos. Como a 200 codos. Aquí como ¿cuántos codos habrá? ¿Unos 4 o 5? ¿Cuántos creen?
No sé, ya ahorita contamos la ofrenda y vemos, hacemos un cálculo. Dile a tu vecino, ¿conoces alguno? Dile. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Amados, y entonces, ¿qué pasa? Ya no, para no tardarme más, fue un shock ver al maestro, ¿sí? Avergonzado, crucificado, golpeado, semidesnudo, y nunca se acordaron que él les dijo: voy a resucitar, me voy a levantar de la tumba. Ellos dijeron: todo se acabó, y después se fueron a hacer a lo que se dedicaban, a pescar, a sus oficios. Pero bueno, entonces la experiencia terrenal que había terminado, ahora estaba haciéndose una transición con las experiencias espirituales, porque Jesús estaba resucitado. Ya era un acto espiritual el que estaba sucediendo. ¿Estás conmigo? Era espiritual, o sea, lo vimos morir, pero ahora Jesús se ha aparecido a nosotros y ahora vemos un milagro más. ¿De qué? De una pesca que no esperábamos. Amados, entonces empieza a haber una transición. ¿Alguien puede ayudarme con la palabra transición? Transformación, transición. Pasar de una cosa a otra. ¿Quién dijo algo más? Exactamente, transición. Cuando hay un gobierno, por ejemplo, ahora que ya va a haber cambio de gobierno dentro de poco, se llama transición en el momento en el que se pasa la estafeta tanto de autoridad como de cuentas, de presupuestos, de bienes, de todo, y se llama transición. Y hay como un periodo de 6 meses de transición de gobierno. ¿Qué quiere decir? Una transición, una entrega-recepción, un cambio, transición, que lleva un parámetro de tiempo. Amados, esto era una transición. La experiencia terrenal a espiritual, para que ellos comenzaran a trabajar más en lo espiritual. Jesús trabajó con ellos 40 días. Pues durante 40 días se les apareció, en algunas, la Biblia nos enseña eso, y hasta el día que ascendió hubo ese tiempo de transición, cosas espirituales. ¿Están conmigo? Jesús sabía que ellos tenían que dejar de pensar terrenalmente, ¿sí? Y ellos tenían que entrar ya en la transición espiritual, porque ya no iba a estar con ellos. Ya no iba a estar. Entonces ellos tenían que entrar en la dinámica para lo que habían sido llamados. ¿Qué pasa? Cuando Jesús asciende en cuerpo, ¿sí? Él perfectamente sabía que la transición de terrenal a espiritual había sido un éxito. Y están los 120 y él dice que asciende, ¿verdad? ¿Y qué le dicen los ángeles a los 120? ¿Qué les dice los ángeles? Varones, ¿qué hacéis mirando al cielo? Dice Jesús, así como lo vieron ir, subir, así regresará. ¿Sale? Entonces termina la transición de lo terrenal a lo espiritual y ellos comienzan a una dinámica espiritual. Es el mismo caso de nosotros, amados. ¿Cuánto campo terrenal estamos manejando? En tiempo, en pensamiento, en mente, en proyectos, en soluciones, en preocupaciones, en estados de alma. ¿Cuánto estamos manejando a nivel terrenal y cuánto estamos manejando a nivel espiritual? Vemos que Jesús dijo: ellos ocupan una transición porque ya se fueron por lo terrenal, se fueron a pescar, ya se olvidaron de todo lo que les dije. Entonces los comienza a llevar a esa transición espiritual. Después él en el monte sube y ahí terminó todo. El verbo que se hizo carne, hasta ahí quedó, ya terminó la misión. Jamás regresaría a tierra hasta el día que regrese, ¿sí? Y ponga su pie en el monte de los olivos, y el monte se ha partido en dos, y entonces los enemigos del pueblo de Dios y de Dios sean entonces derrotados para siempre. Amén. Amados, Jesús hizo esa transición. Pero vamos al 3. Estamos yendo rápido. 3, fíjense, aquí empieza lo importante. La experiencia espiritual de los discípulos con Jesús. ¿Sí?
¿Qué pasa? Ahora ya no está el maestro, ya no está el líder, ya no está el que hacía las cosas, hablando de los milagros, de las palabras, de la sabiduría, de la manifestación del reino de Dios, ya no está, ascendió. Pero vamos a Hechos capítulo 5. Y vamos a ver en Hechos capítulo 5. Qué bueno que Martín habló de eso. ¿Sí? Fíjense bien. Dice Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de ¿qué? De mujeres. Va de nuevo. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Sí? Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Están viendo lo que están leyendo? Ok. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados, ojo, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Así es que sanidad física, alguna sanidad del alma, porque estaban siendo atormentados por demonios en sus almas, eran liberados, y dice que traían mucha gente a Jerusalén para ser sanados, ¿verdad? ¿Y Pedro cómo sanaba? Con la sombra. Solamente al pasar Pedro con la sombra, ¿sí? Con la sombra eran sanados. Entonces vemos al Pedro que se fue a pescar con su mente terrenal. Échale ganas, hay que ir por la lana. ¿Sabes qué? Hoy no, hoy necesitamos aplicarnos, así es que otro día, discúlpenos, Señor, discúlpanos, y hay que ir, porque si no se nos va el asunto y perdemos. ¿Sí? Terrenales. Y Pedro dijo, vámonos a pescar, pues, ya, se acabó. Terrenales. Pero de repente vemos cómo Jesús trata en la transición de decirles, ¿saben qué? Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, dedíquense a lo que yo los preparé, ¿sí? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, diciéndoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Están conmigo? Entonces Jesús estuvo trabajando con ellos en esa parte, y ahora vemos a unos discípulos con una experiencia espiritual, ¿sí? Increíble, de tal forma que sanaban con su sombra. Los discípulos ya podían manifestar lo espiritual porque se estaban comenzando a olvidar de lo terrenal, de la carne. ¿Sí? De la carne, hombre. ¿Cómo me puede funcionar mejor el negocio? El negocio te va a funcionar mejor integrando a Dios al negocio. O sea, si no, no te funciona, hombre. O te va a funcionar, pero vas a venir sudando. Y dice el Señor, no, tú no sabes que yo soy el Dios del oro y de la plata. Tú no sabes que yo puedo multiplicar tu dinero. Tú no sabes que yo puedo hacer que tengas éxito. Estoy sonando medio progresista, pero es la verdad. No, pero nos ocupamos de lo terrenal. ¿En qué parte estamos? Terrenal, en una transición donde dice, Martín ahorita está en una transición, dice, sabes que lo espiritual es importante y vamos a esforzarnos y a darle, ¿sí? Otros dicen, no me interesa, otros dicen, yo ya estoy en la experiencia espiritual. Amados, pero ¿qué pasa? Muchos eran sanados, eran traídos, ellos ya estaban trabajando en lo que Jesús les había dicho. Y podemos recordar muchas palabras de los 12 terrenales, ya después de años de no ver a Jesús. Jesús murió, sí, resucitó en poder, en victoria, les dio autoridad, ascendió, y ya no estuvo más Jesús. 30, 40, 50 años después, vemos a los mismos 11, 12 con Pablo, por decirlo así, de los que está escrito. Algunos varones llenos de unción, ¿verdad? Como Esteban, como Felipe, pero llenos del poder de Dios, y después de muchos años los vemos que estaban realmente en la experiencia espiritual. Sí comían, bebían,
caminaban, hacían labores, tenían actividades, pero no los veamos como, no, es que ellos solamente en eso, y no. Tú puedes ser tan espiritual como ellos o más, y haciendo tus actividades, atendiendo a tu gente, haciendo lo que tienes que hacer, ¿sí? Lo que la Biblia nos enseña que hacer, ¿sí? Trabajar normalito. Y alguien se recuerda de alguna palabra de esos 11 que hayan leído en la Biblia, de esos 11 discípulos, o de Pedro o de Pablo, ¿verdad? Ahí en Primera de Pedro 5:7, no lo busques, pero apúntale, Primera de Pedro 5:7, ya Pedro anciano, ¿verdad? Ya grande, ya experimentado, ya dejó de ser terrenal y de buscarlo, y decía, y hasta pone hijitos míos, dice, echad toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de ustedes. O sea, no corras tanto, no le busques tanto por tu propia virtud, inteligencia, que también la da Él. No le busques tanto por tu lado, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Estás conmigo? Experiencia espiritual, ser espirituales. Hace rato lo cantamos, de gloria en gloria. Yo quiero brillar, quiero ver tu luz en mí. ¿Estás conmigo? Pero como lo decía Martín, ¿lo deseas, lo quieres, te interesa? O dices, no hombre, así mero, la tendencia del mundo es esta. O sea, no te claves tanto, no te emociones tanto, hombre. Tú, mientras no falles tanto, con eso la armas. Aleluya. Dile a tu vecino, ¿cómo andas? Dile, ¿en qué parte de las tres andas? ¿Terrenal, semiterrenal, espiritual o espiritual? Puede ser. Ahora, punto 4. Fíjense bien, este versículo es base. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2. Aquí si digan, ay, va a doler un poco, ¿sí? Primera de Corintios 2:14. Pero vamos al punto que sigue, que es el punto 4. ¿Sale? Por ahí pónganle una pausita. Dice el punto 4, nuestra senda es, ¿qué? Es de lo terrenal a lo espiritual. Ese es tu camino. No hay problema si ahorita tú eres muy terrenalote o muy carnalote. Y no hay bronca. El problema es que sigas allí. Ese es el asunto. ¿Sí? O sea, el problema no es que Dios te llame a servir y que no tengas toda la capacitación y estudio y conocimiento. El problema es que te llame a servir y no te prepares y no te capacites y no crezcas en el conocimiento, hablando de los que sirven. Pero aquí, amados, el problema no es qué tan terrenalote estoy. El problema es qué voy a hacer. Dice Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, esto quiere decir el hombre que no conoce a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿No qué? No percibe. O sea, aún más allá, no percibir es ni darse cuenta. Ni cuenta me di. No me doy cuenta. No sé de qué estás hablando. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Por eso te dicen que eres un fanático, un loco. Y aún los mismos de la congregación dicen, bájale tantito, hombre. Al rato esto, mejor llévatela tranquila. Y las mismas voces están aquí adentro, y allá afuera ni se diga. Amados, porque para ellos son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? ¿Cómo se ha de discernir? Las cosas del espíritu se disciernen espiritualmente. 15. En cambio el espiritual, o sea la persona espiritual, ¿sí? Ustedes, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Están conmigo? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amados, el hombre natural. En otra parte, ahí Pablo les habla de el viejo hombre, ¿sí? Dice, despojaos de ¿qué? Del viejo hombre y revestíos del hombre ¿qué? Nuevo. Habla de nuestra fe, de haber creído en Cristo, o de la vieja naturaleza y de la nueva naturaleza. ¿Estás conmigo? Mande. El nuevo nacimiento, ¿sí? ¿Qué pasa? A veces ya nacimos de nuevo, pero seguimos con la vieja naturaleza, las costumbres. Amados, seguimos siendo terrenales, seguimos siendo carnales. No me refiero a que seas pecador, me refiero a tu forma de pensar, de discernir, de actuar, de vivir. La vida práctica. ¿Tu vida práctica es terrenal? ¿Terrenal espiritual o es espiritual? ¿Cómo es tu vida? Porque en base a eso te funciona, tienes éxito o no. Y yo sé que el Espíritu Santo te llama y te hace sentir y te hace pensar y te inquieta, ¿sale? Pero nuestra senda es de lo terrenal a lo espiritual. El asunto es que tenemos que avanzar en esa senda, menos terrenal, más espiritual. Pero eso lo decido yo. Así como hace rato nos platicaban, decidió ponerse de rodillas y decir, no quiero más de lo mismo. Son años con lo mismo y muchos hemos hecho eso. Señor, así vamos a acabar la vida. Así la vas a acabar, solamente tocando el piano. ¿La vas a acabar solamente tocando el bajo? ¿Cómo van a acabar la vida? Hay mucho que hacer. ¿Estás conmigo? O acabarla así mero. Así mero, hombre. Yo ya soy salvo, estoy bien. Pero lo que aquí dice Pablo es que debemos de ser más espirituales. Ahora, ¿cómo seríamos más espirituales? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo sería yo más espiritual? Meterme en oración. Si me meto en oración, entonces lo terrenal va a empezar a... ¿Qué más se les ocurre? ¿Cómo podría yo ser más espiritual? Leer la palabra de Dios, lógico, claro que sí me va a hacer más espiritual. ¿Alguna acción práctica? ¿Cómo podría ser yo más espiritual? Creyendo, dedicando tiempo a las cosas de Dios, a Dios mismo, entonces ocupándome en lo espiritual. Esto no es muy difícil. Ocúpate de lo espiritual. Dejemos de discutir, de pelear, dejemos eso que nos ha hecho niños viejos. ¿Sí? ¿Se han visto niños viejos? ¿Cómo verían a un bebé así? Que, a ver tu bebé y lo ves con bigotito. Seguramente le haces así, o sea, aunque no disimularías porque eso te impresionaría. O sea, que le destaparan la cobijita, sí, manita, así, la cobijita así, y de repente ves el bebé, su cabecita, ya ve que están bien suavecitos, y de repente le ves el bigotote, le haces así, dices tú, disculpe señora. ¿A poco? Oh. Ok, pues bueno, imagínense. ¿Sí? Amados, ¿qué vamos a hacer? ¿En dónde estamos parados? Eso es importante. Porque si no arrancamos por nosotros mismos, si Dios tiene un propósito específico y un plan para mí, me va a arrancar porque me va a arrancar Él. Me va a iniciar y dice, a ver, ¿no quieres? Y créanme que en la Biblia hay muchos casos como el de Jacob. Jacob estaba contento, él estaba a gusto, estaba feliz, él era rico, él tenía lana, él tenía su heredad, vivía con su papá y con su mamá. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo se llamaba su papá? Isaac, ¿verdad? Aquí tenemos un Isaac, la abuela lo dice Isaac. Amados, con su papá, a gusto, hombre, tranquilo. Dice Dios, tengo plan para ti.
tengo plan para ti, pero aquí en este confort, aquí en tu estabilidad y en tu riqueza y en todo tu rollo, no necesito que te muevas. Aleluya. Y sale huyendo. Algo pasó, su hermano lo amenaza de muerte y lo amenaza en serio, y su madre le dice: ¿sabes qué? Vete rápido, vete ya, llévate lo que puedas, vete solo. ¿A dónde me voy? Allá dicen que en una tierra lejana vive un pariente que se llama Labán. Yo no lo conozco, dicen que allá está. Ve para allá con él. ¿Están conmigo? Y allá va él solo, asustado. ¿Por qué? Porque sentía el temor de la muerte. Lo amenazaron de muerte. Su propio hermano le dijo: te voy a matar. Solamente deja que mi padre muera. El padre ya estaba muy anciano. Yo te voy a matar. Y su madre dice: ¿sabes qué? Tu hermano es un hombre recio. Tu hermano es un hombre muy, muy rudo, porque así era Esaú. De hecho, la profecía fue que sería alguien recio, ¿sale? Y la profecía final dice que también que sería recio. Esaú era alguien que realmente te decía: ¿sabes qué? Voy sobre ti. Y te invadía de temor y de miedo. ¿Estás conmigo? Se va Jacob. ¿Por qué se va? Porque dice Dios: aquí no, yo te necesito en otro lado. Yo necesito contigo, tengo planes para ti. Lo incomodó, lo sacó. Al final todo fue para bien. ¿Estás conmigo? Pero si no nos movemos, amados, si no te mueves de tu zona de confort y dice Dios: es que yo tengo plan para ti. Es que no, yo ya lo tengo para ti. Y dices tú: no, yo si estoy bien así, no me interesa. No, es que yo no te he llamado para eso. Entonces te va a incomodar. Te va a incomodar. Y entramos a ser más espirituales. Es como cuando traemos una bronca fuerte. ¿Sí o no te metes con Dios? Pero grueso, ¿sí o no? La que sea, la que quieras. Si quieres salud, si quieres una bronca legal, si quieres una deuda, algo que te esté afligiendo tu alma, si quieres tus hijos, lo que sea. No te metes con Dios, no te metes a ser más espiritual y dices tú: Señor, ¿estás conmigo? No es así, es confrontativo. Pero es así. Yo me meto con el Señor porque tengo la necesidad, porque digo: Señor, y allí estoy, porque sé que ahí va a haber respuesta. Vamos a terminar con esto. Cuando lo terrenal mengua, se manifiesta nuestro llamado. Fíjense bien esto. Cuando lo terrenal empieza, lo haces, porque esto no va a suceder pidiéndole a Dios: Señor, quítame lo terrenal. No, eso tú lo vas a empezar a hacer. Mengua, baja. Cuando lo terrenal mengua, se manifiesta nuestro llamado. Vamos al libro de ¿qué? De Efesios. Muchas gracias. Efesios capítulo 4. Y vamos al 21. Efesios 4:21. Estoy terminando, con eso termino. Amados, cuando lo terrenal mengua, es punto 5, se manifiesta nuestro llamado. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, lean conmigo el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Están conmigo? Con eso termino. ¿Qué es lo que dice Pablo en pocas palabras? Lo que dice es: si en verdad eres cristiano, si en verdad eres un hijo de Dios, si en verdad lo aceptaste, si en verdad sientes que hay un cambio en tu vida, porque no en todos lo hay, podemos congregarnos mucha gente, pero no todos son, ¿verdad? Pero pueden ser. Y por eso dice él: si en verdad, o sea, porque en el 20 dice: más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál es nuestra pasada manera de vivir? ¿Cómo vivías antes? ¿Qué hacías antes? ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo lo lograbas? ¿Están conmigo? Entonces, a veces seguimos viviendo en la pasada manera de vivir.
Y aquí Pablo dice, no, ponle basta. En cuanto a tu pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tú tienes que decidir. Yo tengo que decidir y decir, ya no quiero más de esto. No me sirve. Eso es del viejo hombre. Tengo que despojarme. Sí, y por eso más adelante dice que si alguien robe, ya no robe más. Si alguien miente, ya no mienta más. Si alguien hacía esto, ya no lo haga más, ¿verdad? Y una serie de cosas. Entonces aquí el Señor nos confronta y nos dice, todo lo que tú haces, te dedicas, tu rutina, tu estilo de vida, ahí tienes que entresacar lo precioso de lo vil. Entresaca lo precioso de lo vil. ¿Sabes qué? Esto es de la pasada manera de vivir, brother. ¿A poco sí? Sí, esto es de la pasada manera de vivir. Esto no aplica ahorita. Entonces requerimos decisión. Y eso no gusta. ¿O sí gusta? Porque gusta más lo otro. De hecho, por eso dice aquí que son deseos. ¿Sí? Los deseos. No, sí, son deseos. Y el 23 dice, renuévate en el espíritu de vuestra mente. Renuévate. Son decisiones, amados, son decisiones. Puedes salir de la iglesia al ratito, salimos todo el mundo felices y igual se nos olvida todo lo que hoy hablamos. Pero no, dice Dios, renuévate en el espíritu de vuestra mente y vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso quiere decir que tú estás habilitado. Porque más adelante dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Mas ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir? Tú puedes ser como era el Señor. ¿Estás de acuerdo? Entonces, amados, con eso termino. Cuando lo terrenal mengua, ahora yo te pregunto, ¿quién hace menguar lo terrenal en mi vida? ¿Quién hace? Menguar es bajarle acá y subirle acá, o sea, uno mismo. Gracias por asistir a la reunión. Te esperamos la próxima semana. Conéctate con nosotros. Viernes a las 8:30 de la noche y domingos 11 de la mañana. Fuente de vida. Un lugar para tu familia.